En Equilibrio, con Dore Ferriz, a través de centralfmequilibrio.com. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Yo soy Dore Ferriz y el día de hoy vamos a hablar de algo crucial. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sexenio en materia ecológica, en materia energética? Estamos viendo varias cosas que no nos gustan y entre ellas el Tren Maya, un tren que no tiene ni pies ni cabeza, que ha devastado, que ha deforestado y que encima es un tren del siglo pasado. Ni siquiera estamos hablando de un tren autosustentable, es un tren a vapor. Y tenemos que hablar del tema con Andrés Chasco. Te saludo con muchísimo gusto, Andresito. ¿Cómo estás? Muy bien, Dora, muchas gracias. Gracias por tenerme. No, al contrario, creo que era muy necesario, Andrés, porque se han dicho muchas cosas del Tren Maya, pero es que es un proyecto tan obsoleto en todos los sentidos que yo sí quisiera que un experto nos dijera su visión, porque yo tengo la mía desde mi experiencia y la mía no es buena. Yo quiero saber la tuya desde tu experiencia. ¿Tú cómo ves este proyectillo? Mira, el tema del Tren Maya es un tema que tiene muchísimas aristas, es un tema súper complejo porque justamente involucra pues, una cantidad de elementos enorme, ¿no? Entonces, se puede ver desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, etcétera. La verdad es que el origen del Tren Maya como idea, pues la verdad es que es un buen proyecto en el sentido de decir, oye, a ver, el sureste tiene un rezago social en desarrollo, etcétera, importante, hay que ver cómo podemos pues impulsarlo, ¿no? Sin embargo, el tema en el Tren Maya, como en muchos otros proyectos de lo que estamos viendo, es que no se ejecutan de la manera correcta ni con todos los proyectos, ni con todos los proyectos ejecutivos desarrollados, ni con los estudios completamente terminados. Entonces, se empiezan obras, ¿no? Digamos, sin tener toda la información y eso nos lleva a que, pues, evidentemente esto tenga, pues, digamos, no los resultados que nosotros quisiéramos, ¿no? El Tren Maya, la verdad es que es una obra, digo, la verdad es que es muy importante a nivel de recursos. Se tenía presupuestado más o menos 140,000 millones de pesos. Ahorita la estimación es que al día de hoy va a costar cuando menos 200,000 millones. Sin embargo, esto todavía no se ha terminado y se calcula en las estimaciones es que pues van a terminar más o menos en 270,000 millones de pesos. Estos 270,000 millones de pesos, el tema es que tendríamos que ver para qué se están invirtiendo o cuál va a ser el objetivo de todo esto. El tren como se está planteando es un tren de pasajeros, es un tren que no va a ser evidentemente y tampoco pretenderíamos, me parece, desde una lógica completamente normal, que fuera comparable con estos trenes que conocemos en Europa de alta velocidad o en Asia, ¿no? La verdad es que no es el caso, es un tren, como dices, del siglo pasado y la verdad es que más allá que sea un tren del siglo pasado, es un medio bueno, mejor dicho, es un mecanismo de transporte, por así decirlo, que va a tener una muy baja afluencia. El objetivo, evidentemente, es que esta afluencia o esta demanda de pasajeros vaya incrementando en el tiempo con el desarrollo que se pueda tener en el sureste. Sin embargo, hoy no tenemos los datos que garanticen, por así decirlo, que el Tren Maya va a ser un detonante para la inversión en el sureste, ¿no? Hay otros proyectos, y esto también hay que decirlo, ¿no? En los trenes en México hay de tres tipos. El tren de carga, por así decirlo, la verdad es que la red de carga que tenemos en México en trenes suele ser muy buena, pero va justamente del centro hacia el norte, ¿no? Y ha tenido un crecimiento exponencial, evidentemente desde el 94, con todo el tema del TEMEC y bueno, el Tratado de Libre Comercio en su momento, ahora el TEMEC, que sí justamente han impulsado el desarrollo de toda la parte norte del país. Sin embargo, no se está invirtiendo en este sentido en el Tren Maya, es decir, no va a ser un tren de carga porque no hay una capacidad productiva en el sureste, no hay carga que se tengan que mover por estos medios con ese volumen. Caso contrario al tren que se está, digamos, reconstruyendo, por así decirlo, adaptando, que es el transísmico, que sí va a ser un tren de carga, que sí va a ser un tren que seguramente va a ser completamente pues digamos, sustentable financieramente hablando, porque se va a alcanzar a pagar sus propios costos con la movilización de mercancía, ¿no? En el tema particular del Tren Maya, por ser un tren de pasajeros,
Los costos evidentemente van a tener que estar subsidiados por el gobierno federal, eso va a ser un hecho, eso está perfectamente claro y dicho, ¿no? Que no tendría mayor tema, ¿no? Si no hubiera evidentemente un tema de carencias y de, pues digamos, de demanda de recursos en otro tipo de sectores mucho más vulnerables, ¿no? Claro, aparte de que estás hablando de un tren que no impulsa el comercio entre países. Con la otra es que obviamente se ve clarito que pues el presidente trae roces con la frontera, ¿no? Y lo que está buscando es apoyar a la parte sur de nuestro país para acercarse, digo, qué feo que lo diga, pero para acercarse a toda la parte socialista que se desarrolla en ese sentido. Está rompiendo con todos los protocolos del TIMEC. Y parte de esos protocolos es buscar energía autosustentable. Y esto no va a beneficiar al país también en la parte de comercio con los Estados Unidos. Es un proyecto que no tiene solidez económica, que no le va a dar un impulso importante de lana a México. La verdad es que tenemos, insisto, varias aristas. Ahorita que tocabas tú el tema de energías renovables ¿Con el TIMEC? bueno, con este gobierno, ¿no? Ajá. Tenemos aquí, más allá del tema de reforma energética que ya en su momento hemos platicado tú y yo, Sí. vamos a hablar justamente del tema de cómo se va a mover este tren. Este tren originalmente estaba planteado que iba a ser eléctrico. Sin embargo, hay un estudio de Fonatur que dice que es 6.5% más caro un tren eléctrico que un tren a diésel. Entonces, se optó por que los trenes que van a correr en el Tren Maya sean a diésel con la modalidad híbrida para que en su momento se pueda desarrollar la infraestructura eléctrica que permita electrificarlos y entonces se puedan cambiar o, bueno, digamos que puedan conducirse con energía eléctrica, con electricidad. Sin embargo, aquí tenemos dos temas bien complejos. Uno, la península, sobre todo el tema del sureste, tiene una muy mala conectividad con el sistema eléctrico nacional y tiene un déficit de energía. Entonces, no hay manera actualmente de generar la energía eléctrica renovable, digamos, limpia, al tren. Por eso es que justamente se optó por el tema de diésel. Por otro lado, el diésel que requieren estos trenes es un diésel de ultra bajo azufre que no se produce en México. ¿Por qué? Porque nuestras refinerías, además de que son obsoletas, por más que se estén modernizando y reformando y demás, la verdad es que el petróleo que nosotros extraemos en México, al ser tan pesado, es muy difícil, o bueno, es muy caro refinar para llegar al ultrabajo azufre en el caso del diésel. Y entonces el diésel que se va a usar para el Tren Maya va a tener que ser importado, va a tener que venir de Estados Unidos, va a tener que venir de China, de Japón. Y entonces la verdad es que tampoco nos implica, pues digamos, un beneficio para nosotros que el tren sea diésel, ¿no? ¿Cuál hubiera sido desde mi punto de vista el escenario ideal? Un tren evidentemente eléctrico, ¿no? Que proveniera de energía renovable, que hay energía limpia disponible en todo el tema de la península. En Yucatán se han instalado varios parques eólicos, se cuenta con buen viento en todo el tema de Oaxaca y Chiapas, pero se han cancelado las líneas de transmisión de corriente directa, que justamente son las que permitirían desfogar toda esta energía que se produce en el istmo, ¿no? Y llevarla a la península para que se pudiera utilizar en el Tren Maya, ¿no? Esto no va a ser así, de momento va a ser a diésel, lo cual evidentemente implica una serie de emisiones de gas de efecto invernadero, pues que evidentemente nadie quisiéramos, ¿no? Insisto, para un proyecto que además los estudios de movilidad, digamos, de origen-destino, no respaldan la necesidad de un tren, ¿no? Para mover tan pocas personas, ¿no? Hoy, evidentemente esto, te pongo el ejemplo, en su momento no había metro en la Ciudad de México, nos movíamos de otra manera, conforme fueron creciendo las líneas de metro, se fueron saturando. ¿Por qué? Porque la gente nos vamos adaptando a ese tipo de medios de transporte. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar para ello? Pues seguramente pues varios años, por no decir varias décadas, ¿no? Entonces, pues digo, es el tema del Tren Maya. La verdad es que, insisto, es un buen proyecto en lo conceptual, es un proyecto mal ejecutado, es un proyecto que no tiene todos los estudios de manifestación de impacto ambiental completos, no se tiene el proyecto ejecutivo, no se tienen todos los derechos de vía conseguidos, y eso a qué nos lleva evidentemente, pues estar haciendo cambios como los que hemos estado viendo, por ejemplo, en el tramo particular de
de Playa del Carmen a Cancún, en donde se ha deforestado de manera absurda, ¿no? Por más que el gobierno diga que se trasplantaron los 20,000 árboles, no hay evidencia de que se hayan trasplantado ni uno solo de ellos, simplemente se deforestaron y eventualmente se podrán, pues a lo mejor plantar algunos otros, pero el daño ya está hecho. Y además se deforestó toda la carretera de Cancún a Playa del Carmen sin que se vaya luego a construir por ahí, porque ya cambió el trazo y entonces ahora se está deforestando otra zona, ¿no? Sí, Entonces, no, es una pena. Es la una falta pena. de proyecto ejecutivo. Por donde le veas, o sea, todos los animalitos que se quedaron sin hábitat, todos los árboles que tenían 100 años por lo menos, porque ya había árboles verdaderamente viejos, preciosos, enormes, que ya se los aventaron. Es un proyecto que está saliendo 47% de veces más caro, que encima no es moderno en ningún sentido, su propuesta tampoco es buena, y sí da mucho coraje, Andrés, despertarte y con tus impuestos pagar un proyecto que tú, como empresario, no harías. Así de fácil. Andrés Chasco, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo sí quisiera invitar a la gente a seguirte en las redes sociales yo creo que también mucho nosotros bla, 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 ¿no? Ay, es que esto está mal hecho y es que el otro está mal hecho. Banda, pueden hacer su casa autosustentable. Todo empieza desde uno. Si no te parece el sistema y las normas de electricidad que hay ahorita en nuestro país, no te preocupes, cámbialas tú, desde tu casa. Ahí puedes empezar. Busquen a Andrés Chasco, haz la diferencia. Andrés, ¿dónde te encontramos? En @Cima Sustentable, ahí podemos ver el tema ya particular de cada uno de ustedes. El tema residencial es un tema importante. Justamente yo creo que es en donde podemos ir aportando nuestro granito de arena, ir cambiando nuestros hábitos de consumo, de energía, de gas, de agua, justamente para reducir nuestro impacto en este planeta, ¿no? Y ser un poco más conscientes, ¿no? Del daño que generamos. Por supuesto. Ojalá y puedas regresar próximo, Andrés, para hablar de las consecuencias de la guerra en tema ambiental, porque no lo podemos dejar pasar todo lo que está pasando en Ucrania. Sí, me gustaría mucho platicar contigo sobre las secuelas de huella que deja una guerra en este planeta en medio de un cambio climático. Quiero hablarlo contigo, que no se nos vaya a olvidar, Andrés. Te mando todo mi amor. Muchas gracias. Saludos en casa. Saludos en casa. Gracias. Igualmente, Andrés, muchísimas gracias. Y gracias también a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Qué importante es alzar la voz. Creo que en este momento hay mucha gente que dice, no, sí, y vámonos con Andrés Manuel. No, espérate, o sea, es ver el tema desde una perspectiva objetiva de manos de profesionales. Esa es la opinión de Andrés Chasco y yo la comparto, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Gracias, Andrés. Gracias, auditorio. Yo soy Dore Ferriz. Nos vemos en la próxima. En Equilibrio, con Dore Ferriz. A través de centralfmequilibrio.com.